Bien, amados hermanos, llegamos a Mateo capítulo 19, del versículo 16 hasta el versículo 30, donde estaremos estudiando esta parte. El tema sugerido para esta sección es el joven rico, en el cual está basado desde el Mateo capítulo 19, del versículo 16 hasta el versículo 30. El propósito de la lección, como se ve en el contexto y en la conclusión misma del mensaje, es que nos enseña a que las riquezas pueden ser un obstáculo para la salvación, como le fue con el joven rico. De tal manera, ¿verdad? Que Jesús al finalizar le dice, si quieres ser perfecto, anda y vende lo que tiene y sígueme. Y realmente vemos que este hombre se fue triste. Entonces, la enseñanza o el propósito es que muchas veces la riqueza puede ser un obstáculo para nuestra salvación. A manera de introducción de la lección del joven rico, aprendemos que él hace las preguntas necesarias, que sin duda alguna cada uno de nosotros deberíamos de hacer. Este joven pregunta, se ve primeramente el interés que tiene, dice que va corriendo ante Jesús y le dice, ¿qué cosa buena haré para obtener la vida eterna? Y vemos también que Jesús le responde y luego vemos en la segunda pregunta en la cual le hace, dices, ¿cuáles? ¿Cuáles son esos mandamientos? Porque Jesús le refiere a la ley de Moisés. Y vemos entonces que el hecho que pregunta no indica ignorancia, sino que necesitaba o eh, quería realmente saber qué eran aquellas cosas que realmente le harían obtener la vida eterna. Y luego en la siguiente respuesta, en la siguiente interacción del hombre, vemos que él responde a Jesús diciéndole, todo esto lo he guardado. ¿Qué más me falta? Entonces vemos que estas preguntas son necesarias y que realmente nosotros deberíamos de considerarla en nuestro día a día. Para este joven, las cosas que Jesús le pedía para que fuera perfecto, vemos que fueron las cosas que demostraron dónde estaba su corazón. Y vemos entonces que su corazón estaba en la riqueza. Cuando Jesús le propone aquellas cosas necesarias para ser perfecto, la respuesta de Jesús dice, anda y vende lo que tiene y dale a los pobres. Este hombre dice que se fue triste porque tenía muchas posesiones. Por ende, Jesús menciona que es muy difícil que un rico sea salvo. No necesariamente está diciendo que la persona que tenga dinero no se va a salvar, sino que está dando la razón de que muchas veces las personas que tienen riqueza está depositado su corazón y confianza en la riqueza. Por eso Jesús indica la posibilidad de que esta persona pueda encontrar la salvación porque tanto su corazón y su confianza están en las cosas materiales que él considera que es de mayor valor. Entramos entonces de lleno al estudio. Preguntémonos entonces quién era este joven rico. En la primera instancia, vemos entonces que este hombre demostró una especial atención a Jesús como maestro. Y vemos que en la primera interacción dice que llega corriendo de él diciéndole, bueno, maestro bueno. Y del texto paralelo que encontramos en Marcos, dice que llegó corriendo y se arrodilló. Si vemos la anécdota o los episodios que teníamos anteriormente, en Marcos nos indica de que hay una interacción entre los fariseos y Jesús acerca de la cuestión del divorcio. Luego, lo que vemos es que se regresa a la habitación o a la casa donde están habitando juntamente con sus discípulos y vemos acerca de la enseñanza de Jesús acerca del matrimonio. Y la siguiente escena que nos presenta Marcos es la bendición de los niños. Y luego, ¿verdad? Inmediatamente Jesús sale de la casa y dice que cuando Jesús salía para irse, llegó un hombre corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Vemos entonces que demostró especial atención en Jesús. De los textos paralelos indica que este hombre era muy rico. Mateo 19:16 dice, pero al oír el joven estas palabras, se fue muy triste, dando la razón diciendo, porque era dueño de muchos bienes. Luego,
En Lucas, la información que nos da dice 18:23 de Lucas, pero al oír esto se puso muy triste, pues era sumamente rico. En los textos paralelos, los que miramos acerca del relato del joven rico, no nos indica o no nos dicen nada del origen de las riquezas. El asunto que se trata de este tema realmente no es su origen, sino su actitud hacia la riqueza que poseía. Luego, además de ser un principal, no podríamos cuestionarlo de cómo obtuvo su riqueza. Alguien podría decir por soborno, pero en la declaración de Jesús que vemos en Marcos, dice que había guardado los 10 mandamientos desde su juventud. Por ende, ¿verdad? Nosotros podemos descartar acerca de su origen, ¿verdad? Que fue obtenido de manera digna, pero sí el énfasis que se ve es que ¿dónde estaba su corazón? Era en la riqueza. Luego, en el texto de Lucas, agrega que además de ser joven, indica que tenía una posición de respeto en la comunidad. En Lucas 18, verso 18, dice, cierto hombre prominente. Posiblemente era un principal en la sinagoga. Pero vemos entonces que este hombre, a pesar de ser joven, dice, demostró especial interés en Jesús como maestro. Segundo, era muy rico. Y tercero, lo que vemos de este relato es que era un hombre de respeto en la comunidad, un principal en la sinagoga. En la primera pregunta que hace, dice, ¿qué cosa buena haré para obtener la vida eterna? Entonces encontramos que este hombre se acerca a Jesús con la creencia que había algún mandamiento en particular para obtener la vida eterna. Puede que haya creído que había cumplido todos los mandamientos, pero le quedaba uno que sin duda era necesario para obtener la vida eterna, en la cual dice, quería darle más énfasis a su, a su cumplimiento. Y vemos entonces que este hombre estaba, evidentemente pensó que había alguna cosa más de mérito tan elevado que dice que era necesario hacerlo para, y de esa manera, poder asegurar la vida eterna. En otras referencias, vemos que se observa la pregunta del joven rico. Por ejemplo, las multitudes, incluyendo a los publicanos, a los soldados, que se acercaron a Juan el Bautista y le preguntaron lo que vemos en Lucas capítulo 3, el verso 10, diciendo, y la multitud le preguntaba, ¿qué pues haremos? Verso 12, vinieron también unos recaudadores de impuestos para ser bautizados y le dijeron a Juan el Bautista, maestro, ¿qué haremos? Luego en el versículo 14 también algunos soldados le preguntaban, ¿y nosotros qué haremos? Vemos entonces que el énfasis o el peso de la pregunta del joven rico diciendo, ¿qué cosa buena haré para obtener la vida eterna? Es similar, ¿verdad? El caso que nosotros vemos con la multitud en el caso de Juan el Bautista, en el cual se llega diciendo a Juan el Bautista, ¿qué pues haremos? El segundo ejemplo que podemos ver en el peso de la misma pregunta es en el día de Pentecostés. Los que creyeron el Evangelio le preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles en Hechos 2:37, en el cual dice, al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Esta pregunta demostraba también un especial interés. Querían entonces hacer un cambio necesario en su vida. Querían arrepentirse. Y vemos entonces la respuesta que da el apóstol Pedro en Hechos 2:38. Luego también encontramos el carcelero de Filipo. Le preguntó a Pablo y a Silas en Hechos 16:30, en el cual dice de esta manera, y después de sacarlos, dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Entonces, en estos ejemplos encontramos preguntas similares a la que hizo el joven rico, porque realmente había un interés de por medio, un interés genuino, un interés en el cual necesitaba
las multitudes, ¿verdad? Lo que vimos con el caso de Juan el Bautista, con el apóstol Pedro, inclusive con el apóstol Pablo, preguntas, ¿verdad? Que eran necesarias, preguntas, ¿verdad? Que demostraban un especial interés. Luego vemos en la respuesta de Jesús, puede referirse a lo que estaba indicado en la ley de Moisés. No olvidemos ver que Jesús venía a dar cumplimiento a lo que decía la ley de Moisés. Y vemos entonces Jesús respondiendo, diciendo, Jesús le respondió, ¿por qué me pregunta acerca de lo que es bueno? Solo uno es bueno. Pero si desea entrar en la vida, guarda los mandamientos. Cuando se dice solo uno es bueno, les está refiriendo directamente a la fuente de bondad que es Dios. Luego, si nosotros consideramos si esta pregunta fuese hecha después de la muerte y resurrección de Jesucristo, sin duda alguna la respuesta habría sido diferente. Como la multitud que preguntó en el día de Pentecostés, el texto que leíamos en Hechos 2:37, en el cual dijeron a la multitud, al apóstol Pedro, hermanos, ¿qué haremos? Y vemos entonces la respuesta en el versículo 38, la necesidad de arrepentirse y de bautizarse. Jesús entonces le menciona los mandamientos de la ley, los referidos en Mateo 19, versos 18 y 19, en el cual dice, ¿cuáles? Preguntó el hombre. Y Jesús respondió, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando el joven rico pregunta cuáles, realmente no estaba indicando ignorancia, ni realmente debemos de considerar que estaba tentando a Jesús. Lo que sí vemos es que solo quería conocer cuáles de todos esos mandamientos tenían más peso para obtener la vida eterna. Luego la respuesta de este joven sobre lo mencionado acerca de guardar la ley de Moisés, como se indica en Marcos, en el cual Jesús demostró especial interés en él, diciéndole, y que Jesús mirándole lo amó. Es porque realmente pudo notar sinceridad en su respuesta, no había hipocresía en lo que estaba diciendo, por eso Jesús, conociendo lo que había en su corazón, dice que mirándolo, lo amó. Luego, este hombre pregunta, ¿qué más me falta? Este hombre con su respuesta pensó que tenía que haber algo más para tener la certeza de la vida eterna. De ahí encontramos que hace la siguiente pregunta, ¿qué más me falta? Y nota lo que dice en Mateo 19:20. Todo esto lo he guardado. ¿Qué más me falta? Realmente este hombre esperaba recibir otras instrucciones que realmente le asegurara paz y seguridad o esperanza de recibir instrucciones para mejorar su deficiencia. Pero vemos entonces que a pesar de su sinceridad, Jesús le dice que si quería ser perfecto, le quedaba algo más por hacer. Y notan lo que dice en Mateo 19:21. Si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posee y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos. Y ven y sé mi discípulo. Jesús sabía que la riqueza en este hombre era un obstáculo para recibir la vida eterna. Por eso encontramos, ¿verdad? Que Jesús le dice, si quieres ser perfecto, anda y vende lo que tiene y dalo a los pobres. Alguien podría decir, bueno, el concepto que había en los tiempos de Jesús es que las personas que eran ricas es porque habían obtenido la bendición de Dios. Cuando nosotros estudiamos el libro de Job, en las intervenciones de los amigos de Job con respecto a Job, en el cual en una de sus intervenciones dice, enfáticamente le dice, el hecho de su condición, el hecho de que estaba sufriendo, el hecho de que perdiera su riqueza, inclusive sus hijos, llegaron a sugerir que no estaba siendo bendecido por Dios. Por ende, encontramos que de manera directa relacionaba que la persona que tenía bienes y riqueza es porque realmente estaba bien ante Dios, era bendecido por esa parte. Por eso encontramos el concepto diciendo que
Muchos dirían, como quisiera leer el comentario de nuestro hermano Wayne Portain, el cual dice, muchos dirían, no te falta nada, pues tienes riquezas, honores, una vida aceptable. Pero ante la realidad presentada por Jesús, le dijo que le faltaba todo. Y vemos que agrega que Jesús mirándole le amó. De esto podemos concluir que había cualidades nobles, sinceras y franquezas en el hombre. Y si vemos, no necesariamente no era suficiente que el hombre vendiera sus posesiones y diera la ganancia a los ricos, a los pobres, perdón. Si notan en 1 Corintios 13:13 dice, y si tuviera mis bienes para dar a comer a los pobres y entregar a mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada aprovecha. En otras palabras, si debía de, de, de dar la riqueza a los pobres, pues tenía que tener un elemento esencial en la fórmula de hacerlo. Y el elemento esencial, ¿verdad? Que vemos en 1 Corintios 13:3 es el amor. Si no había amor en lo que estaba haciendo, realmente no tenía validez. Luego, además de ello, había de seguir a Jesús. Y la respuesta de ello para seguir a Jesús, lo que encontramos en Juan 14:6, en el cual dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y vemos entonces que además de pedirle que vendiera sus posesiones, la siguiente frase importante que vemos en Jesús es, ven y sígueme, que sin duda alguna era la frase frecuentemente usada por Jesús como una invitación a sus discípulos a las personas que fuesen sus discípulos, e inmediatamente encontramos que algunos de sus discípulos eran también o iban a ser sus apóstoles. Y en los textos que nosotros encontramos en Mateo 8:22, la cita de Mateo 10:38 y también Mateo capítulo 16. También habló palabras similares a los 4 pescadores, lo que vemos en Mateo capítulo 4, el versículo 19, el cual dice, y le dijo, ven en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. También encontramos que fue la misma invitación que le hizo Jesús a Mateo. En Mateo capítulo 9, verso 9 dice, cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo, sentado en la mesa de los tributos, perdón, y le dijo, ven tras mí, y levantándose, lo siguió. Entonces, vemos que Jesús le hace la invitación, como también se la hizo a muchos de sus discípulos, a muchas personas que también aceptaron la invitación, pero también habían otros que, como vemos que en el caso del joven rico, se le extendió la invitación y no aceptaron, ¿verdad?, esa invitación de Jesús. La reacción entonces de este hombre es que se fue triste. Mateo 19:22 dice, pero al oír el joven estas palabras, se fue triste. Y vemos la razón de ello es que tenía muchas posesiones. Dice en Mateo 19:22, perdón, dice, pero al oír el joven estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Podemos constatar entonces que con esta reacción se demostraba entonces que su corazón estaba en las riquezas. No olvidemos lo que dice Mateo 6:21, porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Y para confirmar más esta idea, en Mateo 6:24 dice, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Aquí lo que se ve entonces es un ejemplo, no de la peor clase de hombres ricos, sino de esa clase cuyo amor
está en sus posesiones y apenas predomina el deseo de servir a Dios con inquebrantable devoción. Luego, ¿verdad? En la expresión, si quiere ser perfecto, pues podemos recordar a Noé y a Job. En el caso de Noé, demostrado en Génesis capítulo 6, el versículo 9, en el cual dice de esta manera, Jesús, Dios, estas son las generaciones de Noé. Y en la indicación de la característica de este patriarca dice, Noé era un hombre justo, perfecto, entre sus contemporáneos. Noé siempre andaba con Dios. Y el ejemplo, ¿verdad? Más eh, exacto o cabal, ¿verdad? Para el caso del joven rico es el caso de Job, en el cual dice Job capítulo 1, verso 1, hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job. Aquel hombre era intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. La Reina Valera pues menciona, dice que este hombre era perfecto. Y lo importante o lo que llama más la atención acerca de Job es que además de tener estas cualidades mencionadas en el versículo 1, también dice que era una persona con muchas riquezas, con muchas posesiones. Pero la parte importante encontramos de estos dos hombres y el hecho de llegar a ser perfecto, es que ellos obedecieron a Dios tal como Dios les había indicado de los mandamientos que debían de considerar. Podemos hablar acerca de la salvación del rico. Jesús ahora se dirige a sus discípulos para enseñarle sobre la dificultad que los ricos sean salvos. En Mateo 19, 23 dice, Jesús dijo entonces a sus discípulos, en verdad os digo que es difícil que un hombre rico entre en el reino de los cielos. El texto encontrado en Marco, podemos decir que aclara más este punto, en el cual Marco 10, 23 dice, Jesús, mirando en derredor, dijo a sus discípulos, qué difícil será para los que tienen riqueza entrar en el reino de Dios. En los comentarios que pude revisar acerca de este versículo, menciona que la expresión tienen riqueza, en algunos manuscritos lo describen los que confíen en las riquezas. En otras palabras, enfatiza más el asunto diciendo que lo malo no está en tener en riquezas, sino que aquellos en los cuales confíen en las riquezas. Y es el caso de lo que nos vemos en el caso del joven rico. Jesús ahora lo que vemos en esta expresión, que utiliza una expresión proverbial para indicar lo imposible que puede ser para el hombre su salvación, y haciendo la aclaración básicamente que para Dios es posible. En Mateo 19, 24 dice, otra vez le digo, que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un hombre rico entrar en el reino de Dios. Este proverbio podemos decir que se usa para expresar la mayor improbabilidad si se toma realmente de manera literal. Y decimos que es imposible que un camello puede pasar por el ojo de una aguja. Debemos entender entonces este proverbio según el espíritu y la costumbre del idioma en la edad en la que se utiliza. Pero este proverbio implica que sería muy difícil para los hombres ricos humillarse bajo la humildad de Cristo. Y vemos entonces que fue particularmente cierto en aquellos tiempos, como el ejemplo que vemos acerca del joven rico. Y si nosotros hemos visto en las enseñanzas de Jesús, Jesús siempre le gustaba usar imágenes de este tipo, podríamos decir imágenes que son contrastantes, es decir, que en comparaciones en las cuales podríamos decir imposible, como el caso que nosotros vemos en Mateo capítulo 7, el versículo 3, cuando hace la comparación de la paja y la viga. Y miren lo que dice el versículo 3 del capítulo 7. ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? En otras palabras, hace algo, primero, la paja que está en el ojo del hermano.
Y la versión de las Américas que leía dice mota, es decir, algo insignificante. En cambio dice, pero tú estás viendo la paja de tu hermano, pero tú tienes una viga. Y si nosotros imaginamos la viga, eh, los que más o menos han trabajado en construcción, podemos imaginarnos una viga cuadrada o una viga ahí. Es algo, ¿verdad?, en el cual es más grande que en el ojo. Pero más sin embargo, ¿verdad? Jesús utiliza esta imagen para constatarnos el caso de la paja de un hermano y la viga en el otro. El otro ejemplo que me gustaría que pudiéramos considerarlo es en Mateo capítulo 23, el versículo 24, en el caso del mosquito y el camello. Jesús dice a los escribas y fariseos, guías ciegos, que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Y si vemos, ¿verdad? El mosquito es un insecto. Y si vemos el caso del camello en comparación con el mosquito, son en proporciones sumamente grandes. Pero Jesús que está exhortando aquí, o la imagen que está haciendo Jesús, que era muy estricto en colar las cosas más pequeñas, pero en su conducta, en su forma de actuar, en su disciplina, dice, se estaban tragando el camello, que era más grande que el mosquito. Entonces se debe de entender entonces que la figura encontrada del camello pasando por el ojo de una aguja, estaba implicando, usando la misma imagen que nosotros encontramos aquí, indicando entonces la imposibilidad de que aquellas personas que confíen en su riqueza puedan entrar y gozar de la salvación. Luego, inmediatamente su discípulo pregunta, entonces, ¿quién podrá salvarse? Eso es lo que a ellos les causaba impresión la respuesta de Jesús. Y vemos que inmediatamente Jesús contesta su inquietud indicando que para los hombres eso es imposible, pero para Dios entonces es posible. Con esto entonces está enfatizando que no hay nada imposible para Dios si está dentro de su voluntad realizarlo. Y se debe notar entonces que el peligro está en el amor hacia el dinero, como lo que nosotros vemos en 1 Corintios capítulo 6, versos 9 y 10, en la enseñanza que encontramos del apóstol Pablo a Timoteo. Y dice así, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchos deseos necios y dañosos que unen a los hombres en la ruina y la perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolos, algunos se extraviaron de la verdad, de la fe, y se torturaron con muchos dolores. Vemos en Jesús entonces, y en la enseñanza del apóstol Pablo, es que lo malo no es en tener la riqueza, sino en confiar en ella, en depositar la confianza en ella. Y en base a lo que menciona Jesús, dice, los hombres como tal, es imposible que puedan buscar o encontrar la salvación por sus propios medios. Pero enseña entonces que si confiamos en Dios y obedecemos y doblegamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, dice Jesús, dice entonces que todo es posible con la ayuda de Dios. En el siguiente punto vemos entonces los sacrificios hechos de los apóstoles hechos por Jesús. Perdón, los sacrificios de los apóstoles por Jesús. Con la negativa del joven rico de dejar todo y seguirlo, aquí encontramos al apóstol Pedro, le recordó a Jesús lo que ellos habían dejado. Y dice en Mateo 19:27, entonces Pedro le respondió, mira, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues recibiremos? Aquí siempre había hablado muy mal del apóstol Pedro, diciendo que como era muy impulsivo, pues siempre estaba sobresaliente en todo. Pero realmente la pregunta del apóstol Pedro sí tenía lógica, porque cuando Jesús le responde al joven rico,
Si quería ser perfecto, dice, anda y vende lo que tiene. A lo que el apóstol Pedro pregunta, ¿y nosotros que hemos dejado todo, qué recibiremos? Ellos, los apóstoles, habían hecho exactamente lo que le estaba pidiendo Jesús al joven rico. Y miren entonces la respuesta de Jesús. Jesús le contesta acerca de lo que van a recibir en Mateo 19, verso 28 al 30. En verdad les digo que ustedes que me han seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes se sentarán también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Verso 21, 29. Y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre o madre, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirán 100 veces más y heredarán la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Aquí, básicamente, en la regeneración, no lo voy a tratar de manera profunda, pero sí quisiera considerarlo desde el punto de vista que yo lo entendí en base a lo que estaba estudiando. Y me gustaría leer el comentario de J.C. McCarvey para ampliar un poco más esta idea. El comentario dice, en la regeneración significa el proceso regeneral o el resultado obtenido por ese proceso, según el contexto en el que se encuentre. Aquí evidentemente significa lo primero, porque designa un periodo en el cual el hombre entrará en el trono de su gloria. Vosotros también os sentaréis en 12 tribus, juzgando a las 12 tribus de Israel. La regeneración entonces es contemporánea con este periodo y por lo tanto se debe hacer una prueba de regeneración de hombres que comenzó en el Pentecostés, después de la ascensión y continuará hasta que los santos sean resucitados con cuerpos regenerados. Lo que pude rescatar de lo que estaba estudiando y algunas consultas que hice a algunos hermanos, que la regeneración tiene básicamente dos significados en cuanto a lo cuanto lo que se indica el texto primordial. Por ejemplo, la regeneración también se refiere al periodo actual de la iglesia versus el reino que se estableció en día en Pentecostés, en el cual lo que vemos acerca de las 12 tribus hace referencia a la iglesia. Y vemos también de que a veces la enseñanza preliminar está esperando que esta regeneración realmente se dé en este periodo. Pero es una falsa enseñanza que en los cuales ellos están esperando que realmente se pueda cumplir. Pero vemos entonces que si es el primer significado, estamos diciendo entonces en la idea primordial que los apóstoles en este tiempo son los jueces, en el sentido que durante sus vidas establecieron leyes y prácticamente estaban en la tierra. Y ahora, mediante sus escritos inspirados, gobiernan a los miembros de la iglesia. Y luego, un segundo punto de vista en cuanto a la regeneración hace referencia con el estado celestial en lo que está por venir, en el cual, ¿verdad? En el término de la regeneración, cuando vemos en Génesis, cuando habla acerca de cielos nuevos y tierra nueva, es lo que Dios hará todas las cosas. Y en el cual también hace referencia acerca de las 12 tribus, y en el cual se refiere a todos los salvos del reino, sobre el cual dice, reinan los 12 apóstoles. A manera de conclusión de este estudio, puedo decir que del joven rico aprendemos que debemos de buscar la vida eterna, que debemos de considerar las preguntas que le haces y que sin duda alguna nosotros en nuestra autoevaluación también debemos de hacer una misma pregunta. ¿Qué cosa buena haré para obtener la vida eterna? Y luego, ¿verdad? Que en el cual, en el ejercicio o en la autoevaluación que nosotros nos hagamos, decirnos todo esto lo he guardado. ¿Qué más me falta? Y son preguntas, ¿verdad? De autocontrol que nosotros debemos de hacerlo en nuestra vida cristiana. Del joven rico también nosotros aprendemos que donde esté nuestra riqueza, allí estará nuestro corazón.
Si nuestra riqueza está en el cielo, nuestro corazón estará en el cielo. Es algo en el cual podemos rescatar de esta lección. Y luego también lo que podemos aprender es las riquezas pueden ser un obstáculo para alcanzar la vida eterna. Y este obstáculo puede ser si nosotros depositamos nuestra confianza en ella. Gracias, amados hermanos, por permitirme llegar ante ustedes. Que el Señor entonces les bendiga.